Ok, buenas noches, chicas. Vamos a empezar, vamos a empezar la paracha hoy, que es Tabó, entres, que es el versículo, capítulo 26, 27, 28 y una parte del 29 de Deuteronomio. Pero yo me voy a enfocar hoy en el capítulo 28, que es las bendiciones y las maldiciones por la obediencia. Me voy a enfocar en ese capítulo el día de hoy porque, como les he dicho, hay mucho siempre que estudiar, pero yo busco ciertas cosas para enfocarnos que sean muy relevantes a nosotros. Entonces voy a empezar con oración, Salmo Tehillim, Salmo 119, 33 al 40. Enséñame, oh Yahweh, el camino de tus estatutos y los retendré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu Torá, la cumpliré de todo corazón. Hazme andar en la senda de tus mandamientos, porque en esto me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la codicia. Aparta mis ojos para que no vea la falsedad y vivifícame en tus caminos. Confirma tu palabra, tu sierva, temerosa de ti. Aleja de mí la afrenta, porque tus juicios son buenos. Me he deleitado en tus mandamientos, vivifícame en tu sede. Isaías 60:1-2. Levántate, resplandece, porque ha llegado tu hora y el cabot de Yahweh se ha levantado sobre ti. Pues he aquí que las tinieblas cubrirán Ares y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti se levantará Yahweh y será visto su cabot sobre ti. Padre soberano del universo, soberano maestro, te invocamos en esta noche para que vengas a nuestra reunión y seas tú el que nos enseñe. Toma el control de nuestra mente, toma el control de nuestro cansancio, de nuestro sueño, toma el control de nuestros días para que nuestras mentes estén en este momento dispuestas a ti. Te pedimos esta noche, Padre eterno, que manifiestes tu amor y tu misericordia a nosotros para que nuestros oídos sean sensibles a lo que tú nos quieres enseñar y dar a nuestras vidas el día de hoy. Necesitamos, Padre, te necesitamos escuchar tu palabra y aprender de ti. Padre, permítenos ser testigos, Padre, que nosotros te escuchemos, veamos tus grandes obras para que así podamos comunicar a otros, Padre, y ser testigos. Te alabamos, tú eres digno de todo honor y gloria. Levántate, Hashem, y que sean esparcidos tus enemigos. Guía nuestros pasos, llénanos de tu gloria. Amén, amén. Ok. Bueno, hoy vamos a enfocarnos en Deuteronomio 28, que son las bendiciones y las maldiciones por la obediencia. Entonces, ahorita, aquí voy a compartir ahorita. Cuando hablamos en Deuteronomio 28 de las bendiciones y las maldiciones, generalmente estas maldiciones en el sistema de justicia del Eterno, la naturaleza del sistema de él, además de las maldiciones para aquellos que están en obediencia y que se apartan de Yahweh, pues también están las bendiciones para aquellos que se acercan al Eterno y demuestran la confianza en él. Entonces, como en las maldiciones yo creo que ustedes cuando leyeron Deuteronomio 28 vieron que hay una lista larguísima de maldiciones. Básicamente es muy parte central de Deuteronomio 28, las maldiciones. Entonces vamos a estudiar un poco eso, pero vamos a tomar un tiempo para hablar y ver, porque en el Nuevo Testamento el apóstol Paul habla sobre las maldiciones, habla sobre esto, sobre lo que él quiere decir acerca de las maldiciones. En Gálatas 3, él habla sobre Yeshua y dice que Yeshua se convirtió en una maldición para nosotros, sus discípulos. Y vamos a ver qué realmente significa, porque no significa que de alguna manera existe ahora una relación como unidimensional entre nosotros y el Eterno. O sea, que nosotros, Él nos da y nos da y nos da y nosotros no damos ni necesitamos ningún compromiso con Él, porque eso es lo que de pronto se ha venido a entender. Vamos a mirar, voy a mostrarles voy a mostrarles aquí
Deuteronomio 28, bendiciones y maldiciones. Entonces, cuando hablamos de las bendiciones y maldiciones, básicamente estamos mirando, es un camino para escoger, son caminos que nosotros escogemos. Entonces, como pueden ver en este dibujo, la persona está tomando la decisión, ¿cierto? Uno decide, ¿me voy por las maldiciones o me voy por las bendiciones? Yo pienso que nadie piensa, por ejemplo, bueno, me voy a ir por las maldiciones, ¿cierto? Nadie piensa, cuando las lee, dice, me voy a ir por las maldiciones. Son cosas que nos pasan por la ignorancia, por la maldad que tengamos, por muchas cosas que nosotros, muchas de ellas es porque nosotros ignoramos. Entonces vamos a ver, porque vamos a ver una pregunta importante que tiene que ver con el apóstol Paul y lo que él expresa en el Nuevo Testamento. Mire, cuando yo les pongo a ustedes este tipo de información que les voy a dar, como la que les voy a dar ahora, son informaciones que yo pongo porque son creencias establecidas que nosotros tenemos, que los creyentes hemos desarrollado a través del tiempo que nos han enseñado, y a través de la Torah nosotros estamos tratando de quitar malos conceptos. Ahora, yo sé, por ejemplo, que Gloria y Yuri no tienen ni concepto bueno ni malo porque no han estudiado la palabra, porque son nuevas. Precisamente porque les quiero decir, porque cuando ustedes escuchen en el ambiente, escuchen estos términos, ustedes tengan una idea clara, porque las ideas que tienen hoy en día, muchas son erróneas en muchas cosas. Entonces, desde la perspectiva de la Torah estamos mirando, ok, esta es la manera en cómo lo debemos ver, desde la perspectiva de la palabra, desde un principio, no viendo solo partecitas de la palabra. Por eso yo me meto por aquí como para corregir conceptos erróneos que ustedes dirán, no, pero pues yo eso el concepto, primero no lo tenía y segundo, pues no puedo tener algo erróneo cuando ni siquiera lo tenía. Bueno, porque es que en el ambiente en que ustedes se van a empezar a mover, porque son creyentes, entonces van a empezar a ver este tipo de cosas y le van a comentar y les van a decir a ustedes cosas que ustedes van a decir, oh no, yo entiendo qué quiere decir eso, lo entiendo de otra manera. Entonces, por eso yo hago énfasis en corregir malos conceptos que nosotros hemos desarrollado en el ambiente de los creyentes. Entonces, uno de esos es el concepto, es lo que el apóstol Paul decía. Entonces, vamos a centrar en esto. El apóstol Paul, esto es lo que dice en Gálatas 3. Y de hecho creo que se los voy a leer desde el 10. Gálatas 3, 10, lo voy a leer desde el 10, desde la parte 10 dice, porque todo aquel que depende de la observancia legalista de los mandamientos de la Torá vive bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no continúa haciendo todo lo que está escrito en el rollo de la Torá. Es evidente que nadie puede ser declarado justo por Dios mediante el legalismo, puesto que la persona que es justa obtendrá la vida por fe y siendo fiel. Además, el legalismo no se basa en la confianza y el ser fiel, sino en un uso equivocado del texto que dice, cualquiera que haga estas cosas obtendrá la vida por medio de ellas. Entonces, aquí viene este versículo que les estoy mostrando. El Mesías nos redimió de la maldición pronunciada en la Torá. ¿Ves lo que dice? Él nos redimió de la maldición de la ley. Recuerda que está traducido como la ley, de la maldición de la Torá. Siendo maldecido a nuestro favor por el Tanakh, porque el Tanakh dice, todo el que cuelga en la estaca se encuentra bajo maldición. Entonces, aquí dice que Cristo se hizo maldición por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que la gente dice? Por eso se los digo. La gente llega y dice esto. Mire, no, ustedes no tienen que obedecer ninguno de esos mandamientos, ustedes no tienen que seguir, nosotros no tenemos que estar bajo la ley. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Por lo tanto, nada de lo que dice de las maldiciones de la ley aplica a nosotros. Y
nada de eso aplica a nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo se hizo maldición por nosotros. Ese es el comentario. Por eso entonces no se obedecen los mandamientos del Eterno. Entonces, ha habido un malentendido en cuanto a las maldiciones y la maldición. Entonces, aquí quiero que le pongan cuidado a esto. Si ven el versículo dice, Cristo nos redimió de la maldición. Escuche, de la maldición de la ley. Hago énfasis, la maldición. Entonces, ha habido un malentendido entre las maldiciones y la maldición, lo que ha llevado a muchos creyentes. Entonces, ¿qué ha pasado? Esto, ¿qué quiere decir Pablo con la frase, la maldición de la ley? Eso es lo que vamos a mirar. Y que como Yeshua se ha convertido en una maldición para nosotros, de que nosotros ya no estamos sujetos a ella, o sea, no estamos sujetos a la ley, que es lo que la gente ha interpretado. Entonces, miren el título que puse, maldiciones versus maldición. Ha habido un malentendido entre maldiciones, la maldición, que ha llevado a muchos creyentes por ahí felizmente con la expectativa de ¿qué? Escuche, con la expectativa de que ellos no tienen nada que temer a nuestro Dios sin importar lo que hagan. ¿Y eso por qué? Porque nada de lo que nosotros podamos hacer haría que Él nos disciplinara por nuestras acciones. En otras palabras, Dios nunca castigaría a un creyente con el solo hecho de pecar. Eso es lo que hemos aprendido. Entonces, eso es lo que ustedes van a escuchar en el ambiente. O nosotros ya no estamos bajo la maldición, a nosotros nada de eso nos aplica, porque nosotros, por la obra de Yeshua en el madero, nosotros ya no te preocupes, el Eterno no nos va a castigar. Eso es lo que tiene al ambiente, a la gente, a los creyentes, en la vida desordenada y sin ningún tipo de cuidado. ¿Por qué? Porque como no importa lo que hagamos, entonces Yeshua nos libró de todo eso, nada nos aplica. Entonces, ¿por qué? Porque hay este tipo de malentendidos y malas enseñanzas. Entonces, yo cuando me puse a mirar esto, yo decía, wow, porque yo les comenté una vez a ustedes que esa fue la enseñanza que yo tuve, que no había ya ninguna consecuencia por mis pecados y que no importa lo que yo hiciera. Esa fue la enseñanza que yo tuve. Y yo me ponía a pensar después, leyendo esto, yo, oye, ¿cómo pude yo creer? Uno definitivamente, bueno, la inmadurez y uno va creciendo. ¿Cómo pude yo creer eso? Cuando la misma palabra, cuando tú estudias toda la palabra poco a poco, te das cuenta de que ese entendimiento no puede ser cierto. Y les voy a dar un ejemplo nada más, porque hay mucho en la Biblia que tú podías leer y decir, no, pero eso contradice esto que dice aquí, pero eso contradice esto que dice aquí. Hay mucho que tú podrías mirar. Entonces yo saqué un pedacito nada más. Yo dije, ole, eso contradice tantas cosas. Por ejemplo, agarré Proverbios 1, Proverbios desde el principio, y dice así, los proverbios de Salomón, el hijo de David, rey de Israel, dice, son para aprender sabiduría e instrucción, para entender palabras que expresan profundo discernimiento. Los proverbios son, si tú dices, yo no sé cómo criar a mis hijos, lea proverbios, estudie proverbios. Bueno, dice, para alcanzar una vida, ya le dice, para otorgar precaución a aquellos que no piensan y a las personas jóvenes conocimiento y discernimiento. Porque al oír estos, alguien que ya es sabio oirá y será más sabio. Alguien que ya entiende adquirirá dirección. Entenderá parábolas, expresiones oscuras, los dichos y enigmas de los sabios. El temor de Yahweh es el principio de la sabiduría y hay buen entendimiento a todos los que la practican y la piedad hacia Yahweh es el principio del discernimiento.
pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Oiga lo que dice. Hijo mío, escucha la disciplina de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Aquí nada más en Proverbios está diciendo, tu padre te va a disciplinar. Escúchalo, escucha. Cuando él te discipline, escucha la disciplina. Es decir, obedece la disciplina de tu padre. Ten en cuenta que te está corrigiendo. Entonces, si aquí en Proverbios el rey Salomón nos está enseñando que el Eterno, que el padre disciplina, un buen padre disciplina y corrige a sus hijos, ¿cómo podemos nosotros pretender que el Eterno no nos va a corregir y nos va a disciplinar? ¿Ves? Entonces, eso es parte de lo que aquí tiene uno que analizar. Ahora, vamos a ver, ¿qué es entonces la maldición de la que Pablo habla en Gálatas? ¿Sí? Vamos a ver eso. Para ver eso, vamos a ver varios versículos bíblicos que emplean el término la maldición. Para mirarlo en varios contextos, el significado de la palabra la maldición, para poder entender lo que significa la palabra la maldición. Porque nosotros ya sabemos que las maldiciones son todas las que están en Deuteronomio 28, después del versículo como 12 o algo así, ¿sí? Bueno, entonces, por eso voy a poner algunos versículos aquí. Por ejemplo, Isaías 24, del 6 al 15 dice, voy a leerle, dice, por esta causa, la maldición, mire que dice la maldición en singular. Cuando uno se pone a leer esto, dice, wow, como que sea en singular y plural no tendría ningún significado, ¿cierto? Nada de diferente para nosotros en nuestra cultura. Pero desde la perspectiva bíblica hay unas grandes diferencias. Dice, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron culpables. Por esta causa fueron quemados los habitantes de la tierra y quedaron pocos hombres, ¿sí? Entonces, mire que habla de la maldición. Dice, por esta causa la maldición. Entonces, el siguiente, Jeremías 42, 18, dice así. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Como se derramó mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes cuando entren en Egipto. Y serán motivos de maldición. Escuche otra vez la palabra maldición. Serán motivos de maldición. Solamente habla de maldición en singular. Sigo. De horror, de imprecación, de oprobio, y no verán este lugar. ¿Ves? Está otra vez hablando de la maldición. Ahora, vamos a ver Proverbios 3:33 y dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Otra vez, en estos 3 versículos estoy haciendo énfasis en la palabra la maldición. Entonces, realmente, ¿qué está queriendo decir el Eterno cuando habla de la maldición? Vemos en la Biblia que la maldición del Eterno no es exactamente lo mismo que las diversas maldiciones o los castigos que uno recibe por violar sus leyes y mandamientos. ¿Ves? Aquí la maldición se está refiriendo a algo específico. No se está refiriendo a las maldiciones que recibimos cuando violamos sus mandamientos. Entonces, el término maldición aquí desde la perspectiva bíblica significa la condenación de Dios. Significa condenación. Escuchen eso, condenación. Ahora, si tú miras la palabra, entonces condenación, y tú la miras y la pones, en vez de maldición, pones condenación en los versículos, vas a entender un poquito porque dice, por ejemplo, en Isaías 24 dice, por esta causa la condenación consumió la tierra. Ahora, en Jeremías 42 dice, y serán motivos de condenación.
de horror. Y en Proverbios 33, dice, la condenación de Jehová está en la casa del impío. Ahora, voy a darles un ejemplo para hacerme entender lo que les quiero decir. Digamos que un hebreo robó, ¿sí? Robó algo. Entonces, si él robó, esto lo pone bajo las maldiciones especificadas en la ley, ¿cierto que sí? Y entonces, si él robó, como está en las maldiciones especificadas, es decir, él tiene una consecuencia por su pecado, por haber robado. Entonces, ¿él qué tiene que hacer? Según la ley, él debe restaurar lo que robó, ¿sí? Si él quiere ponerse en paz con el Eterno. Él tiene que restaurar lo que robó y además tiene que añadir algo extra por el daño causado, ¿sí? Y además tiene que presentar un sacrificio ante el Eterno para ser libre y restaurar la relación con el Eterno. Esos son un ejemplo de las maldiciones que él tiene que pagar, de la maldición que está cayendo, una de las maldiciones que está cayendo sobre él en las leyes del Eterno, ¿cierto? Ahora, tengamos en cuenta, pongamos cuidado a esto, que el ladrón no fue condenado porque en la Biblia y al igual que en nuestra sociedad, condenado quiere decir técnicamente estar bajo sentencia de muerte. Ahora, voy a parafrasear con mis propias palabras. Ok. Él robó y como él robó, entonces él tiene consecuencias por haber robado. Esas consecuencias es lo que nosotros llamamos las maldiciones, ¿sí? Bueno, y él tuvo que hacer ciertas cosas para restaurarse y recuperar la relación con el Eterno. Pero él nunca estuvo bajo la maldición, ¿sí? Porque la maldición significa que él fue condenado y condenado a muerte. Él es condenado ya a muerte. No, eso no le pasó. Él fue condenado, él fue maldiciones, pero no la maldición. ¿Ok? Eso es, en la Biblia, ese es el significado de ser condenado. Es que tú tienes la pena de muerte sobre ti, ¿sí? Entonces, esa es la gran diferencia con respecto a la maldición y las maldiciones. Él no era, en el Antiguo Testamento algunas personas fueron condenados a muerte, pero no todos por cometer pecados eran condenados a muerte. Recibían consecuencias y podían hacer algo para redimir eso. Y esas cosas es la que se llaman las maldiciones de la ley. Pero no es la maldición. Ahora, vamos a ver un poquito más si entendemos pues, la bendición y la maldición. Ahora, si les estoy diciendo que hay una diferencia entre la maldición y las maldiciones, por lo tanto, también hay una diferencia entre la bendición y las bendiciones. ¿Sí o no? Tiene sentido, ¿no? Ok. Ustedes me dirían, bueno, usted está diciendo que el singular, la maldición, es diferente a las maldiciones en plural. Por lo tanto, lo lógico es pensar que el singular, la bendición, es diferente al singular, al plural, las bendiciones, ¿cierto que sí? Bueno, obviamente. Este versículo, el que les voy a mostrar ahora, define esencialmente lo que el Eterno quiso decir con el término la bendición y la maldición. Entonces, ¿qué fue lo que él quiso decir? La bendición de la ley significa es vida y la maldición de la ley significa es muerte y mal. ¿Y cuál es ese versículo que quiero que miren?
Deuteronomio 30:15. Vamos a leer, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y la muerte y el mal, a la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos. Aquí básicamente el Eterno definió qué quiere decir él cuando dice la bendición y qué quiere decir él cuando dice la maldición. ¿Qué es la bendición? La bendición es la vida y el bien. ¿Qué es la maldición? La maldición es la muerte y el mal. ¿Sí quedó más claro? La bendición y la maldición. Eso es una cosa. Las bendiciones y las maldiciones son otras. Ahora, entonces, la maldición. Volvemos a Gálatas 3:13, ¿sí? Entonces, con el entendimiento de lo que les acabo de decir, vamos a volver al versículo, lo vamos a leer con más cuidado. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, entonces, ¿qué quiere decir? Según lo que acabamos de ver. ¿Cuál es la maldición? Cristo nos libertó de la muerte y el mal. Exactamente, exactamente. Entonces, Cristo nos redimió de la muerte y el mal que había en la ley. Es decir, nos liberó de la condenación a muerte. ¿Sí o no? A eso se refiere. Nos liberó de la condenación a muerte. ¿Cómo él hizo esa obra? La hizo al él ser el que fue colgado en el madero. Porque ¿quién fue el que fue condenado a muerte? Él fue el que fue condenado a muerte. Gracias a la condenación, a la muerte que cayó sobre él, entonces esa es de lo que él nos liberó, de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? Era la condenación, el mal, la muerte y el mal. Ahora, obviamente no se refiere a la muerte física, se refiere a la muerte espiritual, ¿cierto? Cuando Yeshua muere en el madero, él no le quitó los castigos de Dios sobre sus seguidores. No quitó las maldiciones que hay en la ley por la desobediencia. Él quitó la maldición, es decir, quitó la condenación a muerte, muerte espiritual. Él no quitó los castigos de Dios sobre sus seguidores. Él simplemente él le quitó la condenación de la muerte eterna. La separación permanente del Eterno. Esa es la maldición. Esa es la maldición. De eso fue, esa es la obra que Yeshua hizo. Esa es la obra que él hizo. Nosotros necesitamos entender la obra que realmente Yeshua hizo en el madero. Entonces, este tipo de cosas es que hace que muchos de los creyentes estén viviendo en pecado, diciendo, es que nadie es perfecto, y siguen viviendo en pecado porque les han enseñado que las maldiciones, es decir, los castigos que vienen por desobediencia, no nos van a afectar ni les va a llegar. Ahora, aún cuando están viendo que les está llegando, aún así están creyendo esto. Y es las maldiciones, ¿ok? Es las maldiciones, pero aquí está, Yeshua lo que hizo es la maldición. Él la quitó sobre nosotros. Por eso él fue el que fue al madero. Y eso es importante nosotros entenderlo. Y eso es lo que Moisés le está diciendo al pueblo en el momento en que van a entrar. Recuerde que todo esto está pasando cuando Moisés está hablando con ellos listos para entrar a la tierra prometida. Y nosotros tenemos que entender esto. Ellos sí recibían la maldición de la ley, porque había muchos que sí eran condenados. Nosotros no estamos condenados por la obra de Yeshua. Es decir,
no tenemos la maldición esto es cierto, la maldición de la ley no cae sobre nosotros. Ahora, era muy importante que entendiéramos esto, porque si no entendíamos esto, ahorita que vamos a leer todas las maldiciones en Deuteronomio 28, entonces muchos dicen, oh, no, nada de eso nos aplica porque nosotros fuimos libres de la maldición. Sí, y ustedes pueden decir eso. Si alguien les dice, oh, sí, eso es cierto, nosotros somos libres de la maldición, pero no de las maldiciones por la desobediencia. Sí, somos libres de la maldición, porque si entendemos correctamente la maldición es la condenación a muerte que había sobre mí y que Yeshua cargó con ella. Pero las maldiciones por la desobediencia caen sobre mí si yo no lo obedezco. Eso era importante que lo tuviéramos claro. Entonces, ahora vamos a entrar a Deuteronomio 28, porque tenemos claro realmente que todo lo que hay en Deuteronomio 28 aplica a nosotros. Entonces, Deuteronomio 28. Vamos a empezar con el primer versículo, que es Devarim 28:1. Dice, si escuchas atentamente a lo que Yahweh tu Elohim te dice, observando y obedeciendo todos sus misbox que yo te estoy dando hoy, Yahweh tu Elohim te levantará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, esta es la primera bendición. Lo primero que dice es que escuchemos. Ok, recuerda, primero vamos a mirar aquí que estas bendiciones son condicionales. Recuerde que este es un pacto condicional. Por eso puse la palabra sí, entonces, así les digo yo a mis estudiantes, ¿no? Como tenemos que hacer muchas oraciones para que ellos las completen, para que ayudarles con el inglés. Entonces uno les dice las oraciones así y ellos la deben completar. Entonces aquí, sí, entonces, ¿qué quiere decir? Si yo hago tal cosa, entonces, ese sí es un sí condicional. Es decir, tienes que hacer cierta cosa para poder lograr otras. Entonces, las bendiciones son en esa condición. Las bendiciones dice, y es con lo primero que empieza. La palabra sí aquí tiene una connotación espiritual muy grande, porque te está diciendo que esto sucederá si algo más sucede. Recuerde que con Abraham, el Eterno le dijo a Abraham muchas cosas. Él le hizo un covenant, sin covenant, ya me olvidó cómo en español. Él hizo un pacto con Abraham y básicamente Abraham no tenía que hacer nada, solo recibir todas las bendiciones. Él le dijo, yo te voy a dar un pueblo inmenso, yo voy a hacer esto y esto contigo. Y entonces eso fue un pacto que el Eterno hizo con Abraham, fue un pacto que no era condicional. Pero el siguiente, el pacto que fue mejorando y que fue cambiando, el pacto que el Eterno hizo con el pueblo de Israel ahora era, sí, es condicional. Si hacemos esto, entonces esto puede pasar. Ahora, la segunda palabra que dice es, si escuchas, mire lo importante, si escuchas. Y recuerda que nosotros hicimos mucho énfasis en la palabra escucha. Desde la perspectiva hebrea es la palabra shema. Y nosotros dijimos que esa palabra significaba no escuchar pasivamente como nosotros lo hacemos, sino escuchar activamente en el que tú actúas. En el que tú actúas significa obediencia. Si obedeces, si escuchas atentamente, si eres activo a lo que te estoy diciendo, a lo que Yahweh tu Elohim te dice, y observas y haces, entonces Elohim te levantará sobre todas las naciones de la tierra. Es decir, te va a exaltar,
te va a dar cierto valor sobre las demás naciones. ¿Ves? Es decir, sobre los demás que estén a tu alrededor. ¿Ok? Esa es la primera bendición. Ahora, hay 6 bendiciones que se centran en la prosperidad y la fertilidad, porque la prosperidad y la fertilidad están en el corazón de la vida y de las cosas buenas. Ahora, recuerde con nosotros muy claramente, porque eso es importante aclarar, ¿qué significa realmente prosperidad? Prosperidad, recuerde que hemos dicho que significa shalom, y que shalom realmente significa tener buena salud, tener buenas relaciones, estar en buenas, tener lo necesario. O sea, es un conjunto de cosas. Y además de eso viene la fertilidad. Quiere decir que lo que tú engendras, y no se refiere necesariamente a lo que engendras que tienes un bebé, no, a todo lo que engendra, porque todo lo que tú haces o tus proyectos y todo eso, todo es engendrar. Lo que tú engendras, todo eso va a prosperar, va a ser fértil. A eso se refieren esos mandamientos, esas bendiciones que vamos a ver. Dice, en el Deuteronomio 3 dice, 28:3 dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito en tu campo. ¿Qué significa realmente? Por ser fiel, donde estés, será prosperado y habrá libertad. O sea, que tú te mueves con libertad, que tú tienes, como yo digo, yo lo comparo como me pasaba a mí. Es como que donde yo voy, yo tengo la confianza y la tranquilidad que el Eterno me está llevando allá. Entonces, donde lo que estemos haciendo, entonces yo tengo esa tranquilidad. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Hay una libertad y una prosperidad. ¿Por qué? Porque tú estás siendo obediente. ¿Sí? Ese es Deuteronomio 28:3. Ahora, Deuteronomio 28:4 dice, bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra y de tu ganado, tus vacas y tus ovejas. Todo lo que haces fructificará. Bendito el fruto. Recuerde, puede ser el fruto de tu vientre, es decir, tus hijos. Bendito el fruto del proyecto que tienes. Bendito el fruto de hacia dónde estás caminando. Bendito el fruto del dinero que tienes, te va a rendir. Bendito el fruto de tus hijos, les va a ir bien. ¿Ves? A eso se refiere. Ahora, bendito será tu canasta y tu artesana. ¿Qué quiere decir? Bendito, habrá abundancia de alimento. Ahora, recuerden, a veces nosotros decimos, no, pues que tengamos lo necesario, pero el Eterno quiere no que tengamos lo necesario. El Eterno quiere que tú tengas suficiente para ti y para ayudar a otras personas. A eso se refiere la abundancia, por eso Él nos da abundantemente, porque yo tengo suficiente que puedo repartir a los necesitados, a los pobres. Entonces, a eso se refiere este. También el pan, abundancia. El pan se refiere a la sabiduría también. Vamos a tener abundancia en sabiduría, vamos a saber tomar decisiones, vamos a saber decir, cuándo decir sí, cuándo decir no, cuándo ir, cuándo no ir, cuándo hacer, cuándo no hacer. Eso es sabiduría. Vamos a tener entendimiento. Vamos, ok. Ahora, Deuteronomio 28:6 dice, bendito será su entrar y bendito en tu salir. Entonces, vamos a tener gracia donde quiera que vayamos. ¿Qué quiere decir gracia? Es como que donde tú vayas, te van a atender, te van a querer ayudar, te van a tener. Eso es tener gracia y favor. Aunque a otros los atenderán de una manera, pero a ti te atienden de manera especial. Todo eso es bueno para nosotros, porque todo eso nos ayuda a prosperar. Ahora, los ciclos terminan a tiempo. Eso forma parte de las bendiciones en tu entrada, en tu salida. Y yo le digo, ¿por qué? Porque me parece importante. Porque resulta que
Nosotros a veces tenemos situaciones difíciles, tenemos problemas, enfermedades que duran toda la vida, problemas que duran toda la vida. Mire, todas las enfermedades, si no llegó para muerte, es para enseñarnos algo y tienen un ciclo. Y no es un ciclo eterno, ni eso, tienen ciclos que deben terminar. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Hay un momento de comenzar y hay un momento de terminar. Por eso la palabra dice, la leve tribulación momentánea nos da cada vez un más grande peso de gloria. Escuchen, ¿por qué? Porque dice la leve tribulación momentánea. ¿Qué quiere decir? Que las tribulaciones y las situaciones que nosotros pasamos en esta vida deben ser momentáneas, tienen un ciclo, tienen un principio y tienen que tener un final, deben terminar, llegaron para un propósito y se tienen que ir. Si nosotros estamos viviendo situaciones de enfermedades de años, de situaciones malas en la familia, de años, de situaciones, algo está mal, porque los ciclos deben terminar. Ahora, no está mal la palabra, no está mal el Eterno, estamos mal nosotros, algo estamos haciendo mal, algo estamos haciendo que está prolongando nuestros ciclos de pobreza, nuestros ciclos de enfermedad, nuestros ciclos de situaciones difíciles con la familia. Nosotros estamos haciendo algo y esos ciclos hay que terminarlos. Entonces, por la parte de la bendición es que esos ciclos terminen a tiempo. Eso forma parte de las bendiciones. Ahora, Deuteronomio 8. Jehová enviará bendiciones sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pongas tu mano. Y te bendecirán la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Ahora, ¿cuál es la tierra que Él nos da? La tierra prometida, ¿recuerden? La tierra prometida. Es decir, nosotros tenemos un camino, cada uno de nosotros tenemos un camino, un propósito para dónde ir. Entonces, el Eterno nos va a bendecir en eso. Ahora, bendiciones sobre la casa, el favor con los hombres, a eso se refiere, y todo lo que toques prosperará. Bendiciones, todo lo que toques prosperará. Por eso dice bendiciones en tu granero. ¿Qué es el granero? Para mí, mi granero es mi trabajo, la escuela donde yo estoy trabajando. ¿Qué es tu granero? ¿Dónde trabajas tú? ¿Dónde trabaja tu esposo? Ese es tu granero. Y debe haber bendiciones, debe haber favor con el hombre. Todo lo que toques prosperará. Sí, esas son las bendiciones. Ahora, vamos a entrar a las maldiciones. Ahora, quiero que pongan atención ahora. Mire que son las maldiciones, ¿cierto? Entonces, ya tenemos muy claro que la maldición, ya somos libres de la maldición. Ahora, las maldiciones por la desobediencia, así como nosotros recibimos esas bendiciones, también las bendiciones por la desobediencia llegan. Ahora, les voy a mostrar algunas maldiciones. Deuteronomio 28:16 dice, maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. Ahora, mire algo. Esta es una maldición. Maldito serás en tu ciudad y maldito serás en el campo. Les voy a recordar la bendición que acabamos de leer en Deuteronomio 28:3. ¿Qué es lo único que cambia? ¿Qué es lo único que cambia? Maldito por bendito. Maldito por bendito. Ajá. Es lo mismo, pero maldito por bendito. Ok, buena observación. Sigo. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Esto es una maldición. Mire la bendición que vimos ahora en Deuteronomio 28:4. Bendito el fruto de tu vientre, de tu tierra y de tu ganado, las vacas y las ovejas. Otra vez, ¿qué es lo que cambia? Maldito por bendito.
Maldita serán tu canasta y tu artesana de amasar. Recuerda la bendición que vimos. Bendita será tu canasta y tu artesana. ¿Mm? Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Recuerda la que vimos. Ahora, yo quiero que me digan, ¿qué les hace pensar eso? ¿Qué les hace pensar eso? Pues ahí está hablando de una, bendito y maldito, no en plural. No, porque aquí está enumerando cada una de las bendiciones y cada una de las maldiciones. Estamos siendo específicos, pero mi pregunta es respecto a, yo les estoy poniendo a un lado, les puse, a un lado dice, maldito por tal cosa, pero a un lado les puse, bendito exactamente, bendito, maldito por lo mismo, exactamente las dos las puse juntas. Esto lo que nos está mostrando es que las maldiciones simplemente son lo opuesto a la bendición. ¿Sí o no? El mal. Exacto. Pues es lo opuesto. pero es El que mal. yo vi eso, pero como con tanta lógica que para que yo todo lo opuesto, sí, claro, maldito. Lo opuesto. El antónimo. Las bendiciones. Entonces, eso es para que nosotros pensemos. Las bendiciones es todo lo bueno que el Eterno, muchas cosas buenas que el Eterno tiene para nosotros. Pero a la misma vez de esto, bueno, cuando yo pienso en esas cosas buenas que me gusta pensar que el Eterno quiere hacer conmigo y que me quiere dar y todo eso, ¿sí? Por la obediencia, a la misma vez tengo que pensar, ok, ¿qué pasa si yo en vez de obedecerlo desobedezco? Voy a obtener exactamente lo contrario a la bendición, ¿sí o no? Es como vida a muerte. Vida, muerte. Ajá. Vida, muerte. Ajá. Es Lo contrario, exactamente vida, lo contrario. Porque la bendición trae vida y La maldición trae muerte. trae muerte. Por eso es que ahorita vemos, son dos caminos nada más. La bendición, la maldición. La vida o la muerte. Así, no más, no hay nada más. ¿Sí? Ahora, ustedes vieron cuando leyeron Deuteronomio 28 que siguen muchas maldiciones, ¿sí? Muchas cosas que el Eterno ahí habla. Y en muchas de esas está, por ejemplo, ahorita yo les decía de que Dios nos dé sabiduría, que da sabiduría por bendición. Aquí está dando locura. Jehová te herirá con locura y con ceguera y con turbación de corazón, es decir, que no vas a poder ver, que no vas a poder ver espiritualmente, que no vas a tener, tu mente no va a estar bien, tu corazón no va a estar tranquilo y andarás en tinieblas al mediodía, o sea que tú siempre vas a estar en oscuridad, sin entendimiento, como andan en tinieblas los ciegos en la oscuridad. ¿Ves? Todas esas maldiciones, muchas de esas maldiciones llegan por la desobediencia, porque él dice, si haces esto, entonces obtendrás esto. Ahora, esta es una gran lección para nosotros aquí. Recibir la redención y no estar agradecidos por medio de demostrar obediencia es invitar las maldiciones del Eterno. Y voy a repetir, porque esta es una gran lección que nosotros tenemos después de que les acabo de mostrar que básicamente nosotros recibimos todo lo opuesto a la bendición cuando desobedecemos. Recibir la redención, porque nosotros hemos sido redimidos, y no estar agradecidos por medio de demostrar obediencia es invitar a las maldiciones del Eterno sobre nosotros. Porque es que piensen en eso.
y lo más triste es que a la gente le han enseñado que no hay que obedecer. O si de pronto hay que obedecer algo, es de pronto obedecer algunas cosas de los 10 mandamientos, porque no todas, porque eso de conservar el Shabbat, eso es de la ley, porque eso de conservar, eso de, bueno, muchas de las cosas, hay varias cosas ahí que no, eso no tenemos que seguirlo. Entonces, nos han enseñado a no obedecer al Eterno. Ahora, esa es la razón porque muchos creyentes que llegan al Eterno, que debieran tener una vida en shalom, no la tenemos, no la tienen. ¿Por qué? Porque están con el Eterno, han buscado de Dios, pero no hay un interés en obedecerlo. Y la obediencia, recuerde que yo les he dicho y les he enfatizado mucho esto, la obediencia no tiene que ver con su salvación. El Eterno ya nos escogió. Entonces, no tiene que ver con nuestra salvación, tiene que ver con nuestra bendición y prosperidad en esta vida. Y recuerde que estoy hablando de prosperidad cuando quiere decir shalom. ¿Ok? Ahora, nosotros escogemos. La decisión es nuestra. La decisión es nuestra. Y les voy a leer lo que Moisés dice en Deuteronomio 30, 19. Él dice, hoy pongo el cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Escuchen, y ya hemos hablado de eso otras veces. Las decisiones que yo tomo no solo me afectan a mí, afectan a toda mi generación. Afectan a mis hijos, a los hijos de mis hijos, a los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de mis hijos. Mi decisión, nosotros no somos conscientes de eso, que lo que nosotros hacemos afectan a toda nuestra familia. Y él le hace énfasis para que vivan tú y tus descendientes. O sea, no solo tú y tus descendientes. Y les dice, elige pues la vida, ¿sí? Escoge bien tu manera de vivir. Nosotros tenemos que ser conscientes todos los días de nuestra vida, cómo estamos viviendo ese día. ¿Estamos escogiendo la vida o estamos escogiendo la muerte? Ahora, yo pensaría, ok, pero específicamente, ¿cómo es escoger la vida y cómo es escoger la muerte, cierto? Yo diría, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago hoy para yo decir, uy, que voy a empezar a escoger la vida? Ya lo dijimos y ya hablamos de eso hace un tiempo. Mire lo que dice, ahorita les digo, dice, este es Deuteronomio 28:2, dice, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones si escuchas la voz de Jehová, tu Dios. Ese es Deuteronomio 28:2. Ese es el segundo que yo me lo salté a propósito en todo lo que leímos, porque empecé con Deuteronomio 1 cuando empecé con las bendiciones. Ahora, escuchen, ¿cuál es el camino? El camino es Levítico 19, las leyes sobre la santidad. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Sí se acuerda que vimos una por una las leyes de santidad? Entonces, si tú te sientas y piensas, ok, hoy aprendí que hay bendiciones y maldiciones. Y que si yo escojo las bendiciones, entonces el Eterno, todas esas, que si yo escojo obedecer al Eterno, todas las bendiciones, todas esas cosas buenas que hoy aprendí, me van a seguir. Escuchen. Vendrán sobre ti y te alcanzarán estas bendiciones. Escuche, ellas te van a alcanzar a ti. ¿Ok? Ok. Pero si yo no las hago, van a hacer maldiciones sobre mí.
Bueno, entonces, pero ¿qué es lo que yo debo hacer para recibir esas bendiciones? Lo que debemos hacer es lo que Levíticos 19, leyes de santidad, dice que hagamos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y si tenemos que recordar y volver a ir a estudiar las leyes sobre la santidad y recordar las leyes sobre la santidad de Levíticos 19, pues volvemos allá y las recordamos una por una, para que cada día esas son las que nosotros caminemos con ellas. Ahora, mírelo lo maravilloso, mire lo maravilloso, dice, y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Es decir, tú no tienes que estar yendo a buscarlas, ¿sí? No tienes que ir a ningún lado a buscarlas. Tú no tienes que ir a ningún lado a buscarlas. Escuche esto, se lo enfatizo. Nadie te las va a dar. No te las va a dar un pastor. No te las va a dar tu esposo. No te las va a dar. Nadie te las va a dar. Las bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán todas ellas. ¿Sí qué? Si escuchamos, si Chema, escuche, si Chema al Eterno. Es decir, si yo lo escucho realmente y obedezco. Por eso es tan importante aprender a escucarlo, aprender a estudiar la palabra y obedecer sus mandamientos, porque entonces ese es el Shema y las bendiciones me alcanzarán. Yo ya les he dicho esto otras veces y pienso que aquí cae muy bien. Recuerda que yo les dije que yo tuve dos veces en la noche yo escuché que una vez me dijeron, tus bendiciones están en el cielo. Era una, ¿sí? Esa fue una. Y pues que yo no sabía qué quería decir que mis bendiciones estaban en el cielo. Yo pensaba, pues cuando yo me vaya para allá, o deben venir aquí. Yo no sabía, ok. Y entonces, pero yo le seguía preguntando al Eterno, porque pues en mi gran ignorancia, yo pues seguía preguntando, ¿qué tendré yo que hacer si las bendiciones están allá? ¿Que me voy yo para allá o vienen ellas para acá? Bueno, pero después escuché que me dijeron, estoy listo para soltar esas bendiciones. Ay, escuche. qué fuerte. Qué fuerte. ¿Qué tenía yo que hacer para que esas bendiciones se soltaran? Obedecer. Obedecerlo. Pero usted cree que a mí se me ocurría. A mí no se me ocurría. Por eso, pero yo, o sea, se supone que tú lo obedeces. Y por eso. Entonces, o sea, ¿qué clase de obediencia necesitaba? Como que específicamente se refería, porque se supone que uno lo está obedeciendo, ¿no? No se suponía. Se supone que yo debo obedecerlo, pero yo no estaba obedeciendo, obviamente. O sea, había cosas, yo no tenía el entendimiento de la obediencia al Eterno, porque yo les dije a ustedes que en las enseñanzas que yo tuve, obedecer al Eterno no era prioridad. Y el Eterno me estaba enseñando esto. Y mira lo que dice, y vendrán sobre ti y te alcanzarán. Es decir, yo quiero que esas bendiciones vengan sobre mí y me alcancen. Escuche, yo no voy detrás de ellas. Ellas van a venir detrás de mí a alcanzarme. ¿Sí ve eso? Ellas van a venir a alcanzarme a mí. ¿Qué debo yo hacer? Obedecer, seguir el camino. ¿Cuál camino? El camino de la obediencia. Y entonces ellas me van a seguir. Ellas van a venir sobre mí. ¿Sí ve eso? Yeah. Bueno, este versículo me parece una hermosura. Espectacular. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Sí, escuche lo que les dije yo al principio cuando empezó Deuteronomio 28 con la palabra sí. Es una condición. Es decir, yo tengo que hacer eso. Entonces, si yo escucho
Y recuerda que ya dijimos es Shema. Si yo escucho obedeciendo al Eterno, entonces ellas simplemente van a venir detrás de mí. Yo no tengo que hacer nada. Ellas van a bajar y van a llenarme y van a seguir conmigo. You see? Eso es hermoso. A mí me pareció eso hermoso, ese versículo. Y vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. ¿Quieres saber específicamente qué hay que hacer? Volvamos a estudiar Levíticos 19. Vuelva a escucharlo. Cuando usted esté sin nada que hacer, desocupada, perdiendo el tiempo, ¿qué hago? No tengo nada que hacer, estoy de locha. Váyase a Levíticos 19 y léalo. Digo, ok, ¿cuáles son las bendiciones? ¿Cuál es lo que debo aprender para ser obediente al Eterno? Ok, váyase allá. ¿Got it? Ok. Ok. Entonces, estas son las bendiciones y las maldiciones de Deuteronomio 28.